Blazor State Management. La gestión del estado es siempre un tema de debate en las aplicaciones SPA, pero ¿qué es el estado o el state? Se puede considerar el estado como la suma de todos los datos que contiene un sistema en un momento dado. Cualquier lugar donde se haya creado un campo o propiedad en un componente para almacenar un valor es un estado. Los usuarios de una aplicación modifican el estado todo el tiempo, realizando acciones dentro del sistema. Puede hacer clic en un botón que incremente un contador o ingresar valores en un formulario que activa la validación. A veces las acciones del usuario pueden alterar el estado, lo que tiene consecuencias en varios componentes. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear un nuevo proyecto Blazor WebAssembly con la plantilla de Blazor WebAssembly de Visual Studio 2022. Le doy crear. Ok, aquí lo crea. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva clase que se llame CL cliente. Ok, y a esta clase le voy a poner unos campos. Básicamente serían estos tres campos: ID, nombre, apellido, ID de tipo entero, nombre y apellido de tipo string. Adicional voy a crear el componente Razor cliente de .razor, que esa va a ser mi página que en la cual se va a poder ingresar los datos del cliente. Y lo primero que hago es aquí en code crear una propiedad o una variable cliente de tipo CL cliente. Con eso ya puedo venir acá al HTML y poner mi componente edit form, indicando que el modelo va a ser la variable sub-cliente, y poner el HTML respectivo para poder aceptar el ingreso de cada uno de estos campos, que son el ID, el nombre y el apellido, y un botón de tipo submit. Voy a poner para que aquí mi componente cliente sea de tipo navegación. Para eso, y le voy a cambiar index, que el componente index ya no sea el principal, sino que tenga esta navegación index. Vengo aquí al cliente y le pongo que este sea mi página principal que se cargue, y lo voy a ejecutar. Ok, aquí se ejecutó. La primera página que se cargó fue esta página nueva que creé, que es cliente. Entonces aquí tengo mis tres campos. Digamos que pongo eso, pongo nombre 1, apellido 1, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si por ABC motivo doy clic en otra página, en otro componente, y regreso? He perdido lo que he ingresado. Por ejemplo, cuando son formas que no tienen muchos campos, se podría decir que no importa mucho, pero digamos que esta forma tiene 10 campos, 15 campos, 20 campos, y ya he ingresado a todos y solo me falta ingresar uno, pero por algún motivo doy clic en otro lugar. Entonces tendría que volver a ingresar todos esos campos y perdería tiempo, ¿no? Entonces detengo esto, y lo que voy a hacer ahorita es para poder manejar el estado en memoria. Entonces voy a crear aquí una clase que me permite hacer eso. New item, se va a llamar CLAppState. Entonces ahí la creé, y lo primero que va a tener esta clase va a ser una variable privada sin guardar cliente, que es de tipo CLCliente, y le creo una instancia nueva de eso ahí al principio. Adicional va a tener los siguientes métodos. Entonces va a tener el método get sin guardar cliente, el cual me va a devolver esta propiedad privada. El siguiente es un método que retorna un booleano que se llama existe cliente sin guardar. Entonces aquí voy a preguntar si el ID es mayor a 0 y el nombre y el apellido es diferente de nulo o empty. Entonces retorno true, quiere decir de que si tengo un cliente sin guardar. Caso contrario, se va a retornar false. El siguiente método es guardar cliente, que le paso como parámetro el cliente y se lo asigno a mi propiedad o mi variable privada sin guardar cliente. Y el último es limpiar cliente, que simplemente voy a crear una nueva instancia de esa variable. Entonces, para poder persistir el estado en memoria, tendría que venir acá a Program, y aquí con el motor de inyección de dependencia, acá
con el motor de inyección de dependencia, agregar mi clase CLAppState de tipo addScope. Y aquí vemos que dice add a scoped service of the type specific in-app state to the specific service collection. Entonces, eso de ahí lo que va a hacer es de que al momento que se inicie el proyecto o la aplicación de Blazor WebAssembly, lo que va a hacer es crear una instancia de esta clase que es el app-state y solo va a tener una sola instancia de esa clase. Entonces, si yo vengo acá a mi componente cliente y lo inyecto aquí con inject app-state, ok. Entonces yo aquí ya voy a tener esa instancia única. Entonces, si yo vengo acá y pongo aquí en mi método de onInitializateAsync, hago la siguiente pregunta de appState, que lo he inyectado aquí, invoco el método existe cliente sin guardar y si esto me devuelve true, entonces voy a obtener el cliente sin guardar y lo voy a setear aquí en esta variable que es parte del modelo de la forma que estoy llenando. Caso contrario, si no existe, si me retorna false, simplemente lo que voy a hacer es que al appState le voy a pasar la instancia que he creado aquí a lo que se cargó la página cliente. Entonces simplemente con eso vengo, lo ejecuto y ahí nuevamente se cargó mi página cliente. Pongo cualquier cosa aquí, pongo nombre 2, apellido 2 y digamos que hago lo mismo, que doy clic sobre otro lugar o sobre otra página, regreso a mi página principal y vemos que he persistido el estado de lo que yo había ingresado inicialmente. Entonces, por ejemplo, aquí si doy el botón enviar, ya sería que, bueno, ahorita no tiene ni una programación. Cuando ocurra el evento de la validación de los datos de la forma y que ya se envía a persistir en una base de datos, en un API REST, entonces ahí yo podría invocar a el método de limpiar cliente, ¿sí? Entonces para resetearlo y que ya, si es que va a ingresar uno nuevo, se mantenga ahí temporalmente hasta que ya lo persista en una base de datos, ya en un servidor.